How to Make a Killing. Tenemos que hablar de esta película que llega casi por sorpresa a este inicio de año, primer trimestre del año. Una película que no esperábamos mucho de ella, pero que salieron un montón de trailers y que el trailer con Jen Powell y Margaret Qualley parecía, o sí da la impresión de que es una de estas cintas muy prematuras y que pueden llegar lejos este año. Dirigida por John Paddonford, que si me preguntan quién es, solo tiene una película antes de esta, es un primerizo, y que entra un poco en el terreno de la comedia negra y el thriller, con ideas muy claras y un estilo muy definido, pero con problemas de coherencia. Esta es una de esas películas que intentan mezclar la sátira sobre la riqueza con el humor negro y con el hecho de alguna manera, entre comillas muy grandes, castigar a los ricos o a los pudientes. Esto me recordó en un principio de la película al Triángulo de la Tristeza, una cinta que hace 2 años estuvo nominada a Oscar a Mejor Película Extranjera y que creo que ganó León de Plata, si mal no recuerdo, probablemente no, pero que también habla sobre eso. O por ejemplo El Menú, que también habla de una manera cómo los ricos, excéntricos, tienen ciertas formas de hacer las cosas y cómo los vemos desde fuera. Pero en esta película How to Make a Killing, que en México le pusieron la jugada maestra, la jugada perfecta, no sé por qué traducen las cosas así, pero así le pusieron, nos pone en la piel de un hombre, una persona que trata de llevarse una herencia, pero para llevarse a esa herencia tiene que generar ciertas muertes dentro de esa familia. Una pequeña sinopsis ahorita la daremos, pero como contexto creo que sirve entender de qué tipo de película estamos hablando antes de que vayas a verla. Yo, bien sincero, sí vi el tráiler un montón de veces, pero nunca entendí bien el tono que me querían manejar, y sobre todo cuando ves nada más el póster tampoco entiendes mucho hasta que ya estás viendo la cinta. Ahora sí vamos con una pequeña sinopsis. Beckett, un posible heredero de una enorme fortuna, descubre que es el octavo en la línea de sucesión. Su solución es eliminar a todos los que están por detrás de él hasta quedarse con la herencia. Pero la búsqueda de un mejor futuro y el ancla a su pasado no dejarán que nada sea sencillo. Este guión está hecho por el mismo director, John Paddonford, que es una sátira de la ambición y de la forma en la que también los ricos no sueltan esta ambición, con una élite económica llevada al extremo. Me refiero al extremo tanto en la manera en la que está contada la historia de los ricos y la forma en la que las personas o este hombre quiere acceder a ella. El problema no es la idea, está muy bien planteada, está interesante, me recuerda a muchas películas también sobre herederos, como La herencia del señor Deeds, creo que salía Adam Sandler, algo así, pero esto es un poco más serio. El problema es que la historia sí avanza, pero no siempre mantiene una coherencia entre la forma tonal que tiene la narrativa y el guión que nos está contando. La historia es poco a poco narrada por el personaje principal y también avanza de una manera en la que nos va diciendo que tiene que matar a estas 8 personas o estas 7 personas de su línea sucesoria hasta llegar a la herencia, pero la manera en la que va desarrollando la historia no es tan coherente por cómo nos la plantea, porque empieza la historia contándonos cómo él era un pequeño niño que fue abandonado por su familia, por así decirlo de una manera, queda huérfano y tiene que crecer. Y al crecer conoce a una chica que, conforme la historia avanza, entiendes que ella es el verdadero villano de la historia, pero el guión no nos plantea coherentemente lo que nos quiere decir. Esto es una acumulación más de momentos que una progresión sólida de una historia, y que conforme llega al tercer acto todo termina por desmoronarse, aunque sí es redondo. Solamente es como una pequeña anécdota que no dura más de 1:40, pero para la tercera parte, el tercer acto de la historia, todo termina por ser un poco más apresurado, y al mismo tiempo de apresurado, parece que hay como mucho tiempo de por medio ahí y no entiendes la coherencia entre los personajes y lo que está sucediendo. Aunque, hay que decirlo, el final, por cómo acaba, no les voy a decir cómo acaba, la escena final es muy coherente y es muy redondo con todo lo que no tiene coherencia dentro de la historia hasta el final. Pese a ello, tienes que llegar hasta esa última escena para que más o menos digas, ok, tiene algo de sentido. Y si tiene algo de sentido también es por las actuaciones. Un Glen Powell que conocemos muy bien, la hemos visto mucho últimamente. Margaret Qualley la recordamos un montón, pero un montón por la sustancia. Y al lado de ellos, Ed Harris, Jessica Henwick, Satch Woods, Topper Grace y también un montón de gente más por ahí. Pero toda la película sinceramente se la lleva Margaret Qualley y Powell, porque sostienen gran parte de la narrativa de la historia
no por la química que tienen, porque en realidad tienen pocas escenas juntos, muy pocas, pero la forma en la que cada uno tiene una cierta ambición o esta chica tiene unas ambiciones escondidas son interesantes. Lo que no nos plantea bien son los personajes alrededor de ellos. La familia tiene cierto peso, la familia con la herencia tiene cierto peso, pero bien podría ser desechable, que lo es, porque terminan por eliminarlos, obviamente, pero no tiene tanto sentido con lo que nos está contando, con esta ambición de nuestro personaje principal, que sí tiene un buen background, porque nos hace entender cómo su madre le mete la idea a la cabeza de que él tiene que luchar por un mejor futuro, y lo hace, lo genera, pero no de una manera correcta para que todo lo demás, o todo el adorno de la historia que está alrededor, nos atraiga suficiente. Y eso es gracias a la dirección, que también es dirección y guión, como ya dijimos. Ford apuesta por una dirección muy estilizada. En pocos momentos nos recuerda a Guy Ritchie en algunas escenas, también por esta narración persona a persona, con un tono muy cínico y con una intención clara de sátira que, aparte de ser elegante y mordaz, tiende a ser un poco pintoresca o exagerada, pero está bien, se acepta. Lo que no es suficientemente contundente es la intención con la que nos están contando la historia. No estoy diciendo que tenga que tener una intención clara, pero no entendemos si nos quiere decir sobre todo cómo es la ambición de querer una herencia o la manera en la que él tiene que sobrevivir para llegar a esa misma. Eso es lo que tal vez no conecta del todo. Lo que sí conecta es la fotografía. Una fotografía de Todd Van Hals, perdón por decirlo mal, creo que es alemán. El trabajo es muy visual, acompaña muy bien el tono sofisticado de la historia con una estética que refuerza mucho cada momento de la historia. Lo que tiene una decadencia aquí es que todo se basa en eso, en la forma en la que la historia cuenta con imágenes, la manera en la que la historia avanza tal cual de una pobreza hacia una riqueza, pero todo pierde mucha fuerza por el relato que no termina de cuajar en ningún momento. Mismo caso de la música de Emily Mosery, que es un score que funciona bien, con un tono irónico. Alguna elección también de canción está interesante, pero hasta ahí. No es nada que se te quede en la cabeza. Antes de ir a la calificación, es una cinta que vas a pagar por ella, o sea, vas a pagar un boleto porque está obviamente en pantalla grande, te va a entretener, no se te va a quedar mucho, como por ejemplo el Triángulo de la Tristeza o El Menú, pero lo que sí va a suceder es que por lo menos te la vas a pasar bien 1 hora 40 y vas a empezar a cuestionar algunas cosas, sí, pero no va a ser del todo interesante. Ahora sí, mi calificación es un 6.9, no me gustaría darle el 7 cerrado, creo que el 6.9 está bien, se basa y se queda bien. Vayan a ver o esperen a que llegue a las plataformas de streaming.